¿Saben qué fue lo que finalmente me hizo dejar de comprar pasadores de madera en la ferretería? No fue el precio, aunque sumando todo a lo largo de 20 años es una fortuna. Fue un viaje a Lancaster, en Pensilvania, hace un par de años. Estaba visitando el taller de un conocido de un amigo, un hombre que vivía bajo las tradiciones antiguas de los Amish. Entré en su cobertizo esperando ver alguna maquinaria compleja, algún torno especializado para hacer espigas cilíndricas. En cambio, lo encontré frente a su banco de trabajo, con nada más que un trozo cuadrado y tosco de nogal americano en una mano y un mazo de madera pesado en la otra. Delante de él, sujeta en el tornillo de banco, había una pieza plana de acero templado, llena de agujeros de distintos diámetros. Lo miré, confundido. El hombre simplemente colocó el extremo de ese trozo cuadrado sobre uno de los agujeros y, con golpes rítmicos, firmes y sin dudar, lo hundió a través del metal. Lo que salió por debajo, cayendo sobre un montón de virutas rizadas, fue un pasador perfectamente redondo, liso y recto. Le tomó quizás 4 segundos. Mientras yo seguía allí asombrado, tomó ese pasador recién hecho y lo presionó en una unión de mortaja que tenía preparada en el banco. Entró tan ajustado, con un sonido sordo de madera contra madera, que supe de inmediato que ni con unas pinzas industriales podrías haberlo sacado de ahí. Me quedé helado, pensando en todos los años que había pasado gastando dinero en bolsas de pasadores de abedul hechos en fábrica, con sus estrías mal cortadas y diámetros inconsistentes, mientras este hombre acababa de fabricar uno superior, usando madera de desecho, en menos tiempo del que me toma a mí romper el envoltorio de plástico en la ferretería. Ese día cambió mi forma de entender las uniones de madera. Hoy quiero llevarlos exactamente por ese camino. Voy a mostrarles cómo los artesanos tradicionales utilizan esta herramienta increíblemente simple, llamada placa de pasadores, para crear espigas perfectas desde cero. No es teoría, es lo que hago en mi propio taller todos los días desde aquel viaje. Vamos a cubrir cómo seleccionar la madera adecuada, porque no cualquier trozo sirve. Cómo conducirla a través del acero sin romperla. ¿Por qué estos pasadores caseros sujetan con más fuerza que cualquier cosa que puedan comprar en una estantería moderna? ¿Y cómo dimensionarlos con precisión milimétrica para sus uniones? Además, quédense hasta el final, porque tengo un consejo extra sobre un truco con agua, algo que aprendí observando en silencio en aquel taller, que sella sus pasadores en su lugar de forma permanente, creando una unión mecánica que rivaliza con cualquier adhesivo moderno. Permítanme mostrarles lo que la práctica y el respeto por los métodos olvidados me han enseñado. La placa de pasadores es una de esas herramientas que te hace preguntar ¿por qué demonios dejó de usarse comúnmente en los talleres modernos? Es tan ridículamente simple que casi parece que no debería funcionar tan bien como lo hace. Pero una vez que entiendes la lógica detrás de ella, y por qué los maestros artesanos de antaño confiaban en ella por encima de las alternativas industriales, cambia por completo tu enfoque sobre la carpintería de uniones. Para entender por qué una simple placa de metal supera a la tecnología de una fábrica moderna, hay que alejarse de las luces de la ciudad y de los catálogos de herramientas relucientes. Hay que mirar hacia atrás, hacia una tradición que no se mide en trimestres financieros, sino en siglos de durabilidad. La técnica de fabricar pasadores a través de una placa de acero no nació por una búsqueda de velocidad, sino por una necesidad de autosuficiencia absoluta. Los artesanos Amish de Pensilvania, cuyos antepasados llegaron desde las regiones germánicas de Europa Central a mediados del siglo XVIII, no tenían una tienda de suministros a la vuelta de la esquina. Cuando un carpintero en 1750 necesitaba ensamblar el marco de una cama o asegurar las vigas de un granero en el valle del Susquehanna, no podía depender de piezas fabricadas en serie. El clima en esa parte del mundo es duro, los veranos son húmedos y pesados, y los inviernos son secos y cortantes. Cualquier mueble o estructura está sometido a un castigo constante debido al movimiento de la madera. En aquel taller en Lancaster, el maestro me explicó algo que nunca olvidaré. Si no puedes controlar la veta de tu pasador, no puedes controlar el futuro de tu unión.
Estos hombres no eran nostálgicos. Eran ingenieros prácticos que trabajaban bajo un sistema de aprendizaje estricto, donde un joven pasaba años simplemente aprendiendo a leer la dirección de las fibras de un tronco antes de que se le permitiera tocar un formón. Su filosofía se resume en 4 palabras: nada desperdiciado, nada débil. En el mundo moderno, nos hemos acostumbrado a la comodidad de lo desechable. Compramos pasadores de abedul que han sido torneados a alta velocidad y lijados hasta perder toda su integridad estructural. Un Amish ve eso como una debilidad inaceptable. Para ellos, un pasador debe ser de la misma especie de madera que la pieza que se está construyendo. Roble blanco para el roble, nogal para el nogal. Al usar la misma madera, el coeficiente de expansión y contracción es idéntico. Cuando la humedad cambia, el pasador y el agujero se mueven juntos, como una sola pieza de madera. Lo que me impresionó al ver sus herramientas no fue su complejidad, sino su estado. Eran piezas de acero que habían pasado de abuelos a nietos, con los bordes de los agujeros todavía afilados y listos para cortar. Estos maestros entendían que la madera no es un material inerte como el plástico, es un haz de fibras vivas. Si cortas esas fibras con un torno, las debilitas. Pero si las comprimes y las obligas a tomar una forma cilíndrica a través de una placa, conservas su fuerza longitudinal. Esta es la brecha que la carpintería moderna ha olvidado. Hoy en día confiamos en pegamentos químicos que prometen milagros, pero nos olvidamos de la mecánica de la unión. He visto muebles modernos desmoronarse porque el pasador de abedul de la tienda se encogió más que el tablero de roble, dejando la unión floja y dependiendo solo de una película de pegamento cristalizado que termina por quebrarse. Los viejos maestros resolvieron esto hace 300 años con un pedazo de acero y un mazo. Entender esta filosofía es el primer paso para dejar de ser un ensamblador de piezas compradas y convertirse en un verdadero artesano que domina su material desde el corazón de la fibra. Ahora que entienden el porqué, entremos en el cómo. Fabricar tus propios pasadores no es un proceso de fuerza bruta, aunque implique golpear acero con madera. Es un proceso de precisión y respeto por la fibra. He dividido este método en 5 pasos críticos que he perfeccionado en mi banco después de miles de golpes, y para ser honesto, no pocos fracasos. La primera técnica es la hendidura de la veta, lo que en inglés llaman riving. La mayoría de los carpinteros modernos cometen el error de pasar un trozo de madera cortado en la sierra de mesa por la placa. Yo lo hice durante años. El problema es que la sierra corta a través de las fibras de forma perpendicular o en ángulo, creando lo que llamamos veta corta. Si tomas un pasador de ferretería y lo doblas, se partirá siguiendo esa línea de corte diagonal. Un pasador tradicional se hace partiendo la madera, no cortándola. Para esto, selecciona un taco de madera de unos 250 milímetros de largo y unos 40 milímetros de grosor. Uso roble blanco o nogal americano, preferiblemente con un contenido de humedad de entre el 10 y el 12%. Coloco mi cuchilla de hendir, o un hacha pequeña bien afilada, en el extremo y golpeo suavemente. La madera se separa naturalmente siguiendo el camino de menor resistencia entre las fibras. Al hacerlo así, cada fibra del pasador resultante recorre toda su longitud, desde un extremo hasta el otro, sin interrupciones. He hecho pruebas de carga en mi taller. Un pasador de 10 milímetros hecho de madera hendida puede soportar casi un 40% más de presión lateral antes de fallar que uno cortado con sierra. La sensación de ver cómo la madera se abre, siguiendo su propia voluntad, es el primer indicio de que vas por el buen camino. La segunda técnica es el desbaste octogonal. No puedes pretender meter un cuadrado de 12 milímetros en un agujero redondo de 10. La placa sufriría demasiado y la madera se astillaría antes de entrar. Aquí es donde muchos se rinden, pero el secreto está en el octógono. Tomo mi cepillo de contrafibra, ajustado para una pasada fina de unos 0,5 milímetros, y sujeto el esbozo en el tornillo de banco. Elimino las 4 esquinas del cuadrado con pasadas largas y uniformes. Luego,
Doy un par de pasadas más a las nuevas aristas. No busco que sea redondo, busco que sea un octógono regular, que sea aproximadamente 1,5 milímetros más grande que el agujero de destino en la placa. Durante años intenté redondearlos a mano con lija, pero eso es una pérdida de tiempo y arruina la precisión. La placa necesita esquinas que cortar. Si el esbozo es demasiado redondo, la placa no tiene que afeitar y el ajuste final será flojo. Cuando pasas la mano por un esbozo bien preparado, debes sentir esas facetas limpias y afiladas. La tercera técnica es la conducción y lubricación. Aquí es donde la mayoría de los principiantes rompen la madera. La placa debe estar firmemente sujeta sobre un agujero de despeje, como un agujero para perros de banco de 19 milímetros. Antes de empezar, aplico un poco de cera de parafina o incluso un poco de jabón seco en la entrada del agujero de la placa. He comprobado que esto reduce el calor por fricción en un 30%, evitando que la madera se queme o se atranque a mitad de camino. Al empezar a golpear con el mazo de madera, nunca usen un martillo de acero, ya que destrozará el extremo de la madera y dañará la placa. Los golpes deben ser rítmicos. No busquen fuerza bruta, busquen inercia. Si escuchan un sonido agudo como un clink, la madera está fluyendo bien. Si el sonido es sordo y pesado, algo va mal. O el esbozo es demasiado grande, o la veta está invertida. Recuerdo una vez, trabajando en un juego de sillas de comedor, que intenté forzar un trozo de fresno sin encerar. La madera se comprimió tanto dentro del acero que estalló lateralmente, lanzando astillas por todo el taller. Desde entonces, nunca olvido la cera. El resultado debe ser un pasador que sale por debajo con una superficie bruñida, casi brillante, que se siente suave como la seda, pero muestra las marcas microscópicas del acero. La cuarta técnica es el ajuste por compresión. Esto es lo que hace que este método sea superior a cualquier espiga torneada. Cuando la madera pasa por la placa, no solo se corta el exceso, sino que las fibras exteriores se comprimen ligeramente hacia adentro. Es una deformación elástica. En el momento en que el pasador sale de la placa, empieza a intentar recuperar su tamaño original. Por eso, si mides un pasador recién hecho con un calibre de precisión, notarás que es quizás un 0,1 o 0,2% más grande que el agujero de la placa después de unos minutos. Al insertarlo en un agujero perforado con una broca de punta de centrar de la misma medida exacta, estás forzando esa madera comprimida a entrar en un espacio confinado. Una vez dentro, las fibras intentan expandirse contra las paredes del agujero. Es un ajuste mecánico activo. He dejado uniones sin pegamento durante meses en mi taller, sometidas a cambios de temperatura, y no se han movido ni 1 milímetro. Comparen eso con un pasador de abedul de ferretería, que a menudo baila dentro del agujero porque se fabricó hace 6 meses en una fábrica con aire acondicionado y se ha encogido desde entonces. Finalmente, si no quieren comprar una placa, les enseñaré la técnica de templado de la herramienta propia. Yo hice la mía con un trozo de acero para herramientas O1 de 6 milímetros de espesor. No necesitan maquinaria de precisión. Marqué los centros de los agujeros cada 30 milímetros para tener espacio para maniobrar. Perforé los agujeros en una prensa de taladro a baja velocidad, usando aceite de corte para no destemplar el metal. El secreto está en la parte posterior. Después de taladrar el agujero nominal, digamos de 10 milímetros, doy la vuelta a la placa y uso una broca 1 milímetro más grande para perforar solo hasta la mitad del espesor del metal. Esto crea una cámara de alivio. Así, el borde cortante real es solo de 3 milímetros de profundidad, lo que reduce drásticamente la resistencia al paso de la madera. Para endurecerla, usé un soplete de propano hasta que el acero alcanzó un color rojo cereza, unos 800 grados, y lo sumergí en aceite de motor limpio. Después de limpiarlo con lana de acero, obtuve una herramienta que ha hecho miles de pasadores, y sigue tan afilada como el primer día. No es magia, es metalurgia básica aplicada al oficio de la madera, algo que cualquier artesano debería ser capaz de hacer en su propio banco
sin depender de catálogos industriales. Después de más de 2 décadas frente al banco, he llegado a la conclusión de que nuestro mayor obstáculo no es la falta de herramientas caras, sino los patrones de pensamiento que hemos heredado de la era industrial. Estos hábitos son silenciosos, pero dictan la calidad de lo que construimos. El primer patrón que tuve que desaprender es la creencia de que comprar es más eficiente que fabricar. Durante 15 años, mi primer instinto ante un proyecto era hacer una lista de materiales y correr a la ferretería por bolsas de pasadores de abedul. Pensaba que ahorraba tiempo, pero la realidad era otra. Entre el trayecto, el costo de piezas que a menudo vienen deformadas o con la veta torcida, y el tiempo que perdía intentando ajustar una unión que quedaba floja, terminaba trabajando más para obtener un resultado mediocre. Un artesano tradicional ve el desecho de su propio taller como una mina de oro. Tomar un retal de la misma tabla que estás usando y convertirlo en un pasador en 10 segundos no es solo ahorro, es coherencia técnica. El segundo patrón es la confianza ciega en la medida nominal. Nos han convencido de que si una broca dice 10 milímetros y un pasador dice 10 milímetros, la unión será perfecta. Pero la física en el taller es caprichosa. Una broca, por muy buena que sea, siempre vibra una fracción de micra, creando un agujero ligeramente mayor. Un pasador de fábrica, lijado para ser suave al tacto, suele estar por debajo de su medida. Esa diferencia de apenas 0,2 milímetros es un abismo para una unión mecánica. La tradición nos enseña que el pasador debe ser quien dicte la regla. Al fabricarlo tú mismo a través de la placa, generas ese ajuste por interferencia que ninguna máquina industrial puede replicar con consistencia. El tercer patrón, y quizás el más dañino, es ignorar la vida que hay dentro de la fibra. La mayoría de los carpinteros modernos ven el pasador como un simple cilindro de relleno, pero un pasador es un elemento estructural que debe resistir fuerzas de cizallamiento. Al usar pasadores industriales, donde la veta a menudo cruza el cilindro en diagonal debido al corte mecanizado, estás insertando un punto de ruptura potencial en el corazón de tu mueble. He visto sillas antiguas desarmarse no porque el pegamento fallara, sino porque los pasadores se partieron a favor de esa veta corta. La técnica del hendido que vimos antes elimina este riesgo por completo. La fibra corre de punta a punta, convirtiendo al pasador en un tendón de acero vegetal. El cuarto patrón es el uso de una sola especie de madera para todo. Usar pasadores de abedul en un mueble de nogal es una receta para el desajuste a largo plazo. La madera respira. El nogal tiene un movimiento radial y tangencial distinto al del abedul. Con el paso de los inviernos y veranos, esas dos maderas pelearán entre sí, abriendo grietas microscópicas en la unión. Al emparejar las especies, garantizas que el conjunto se mueva como un solo organismo. Finalmente, el quinto patrón es la dependencia excesiva del adhesivo. Hemos olvidado que el pegamento debe ser un auxiliar, no el protagonista. Una unión bien hecha con una espiga comprimida debería sostenerse por sí sola mediante fricción y ajuste mecánico. Si necesitas inundar un agujero con pegamento para que el pasador no se caiga, no estás haciendo carpintería, estás haciendo relleno. Ahora, quiero entregarles ese pequeño secreto que les prometí al principio, esa técnica que vi en aquel taller de Lancaster y que me dejó sin palabras. Es lo que yo llamo el bloqueo por expansión hídrica. Es de una simplicidad que asusta, pero su efectividad es absoluta. Justo antes de realizar el ensamblaje final, cuando ya tienes tus pasadores hechos a medida y tus agujeros listos, toma un recipiente pequeño con agua. Sumerge apenas los últimos 6 milímetros de la punta del pasador en el agua durante exactamente 3 segundos. No más. No quieres empapar la madera, solo quieres que las fibras del extremo absorban una mínima cantidad de humedad. Inmediatamente después, aplica una capa fina de pegamento en las paredes del agujero e inserta el pasador. Lo que sucede dentro de la madera es fascinante. Esa pequeña cantidad de agua hace que las fibras del extremo, que han sido previamente comprimidas por la placa de acero,
Se hinchen con fuerza justo cuando ya están en su posición definitiva. El pegamento sella esa humedad dentro de la madera, y al expandirse, la punta del pasador actúa como una cuña interna, presionando las paredes del agujero con una fuerza tremenda. He intentado separar uniones hechas con este truco después de solo 20 minutos, y la madera se rompe antes de que el pasador ceda un solo milímetro. Es un seguro de vida para tus muebles que no cuesta ni un centavo. Llevo años recopilando estas pequeñas perlas de sabiduría, métodos que nuestra cultura rápida ha decidido dejar de lado porque no se pueden vender en una caja de cartón. He reunido 100 de estas técnicas en un volumen que he titulado Los viejos caminos. Son procesos que he probado personalmente, desde la preparación de acabados naturales con cera y aceite hasta uniones complejas que no requieren un solo clavo de metal. Si sienten que su trabajo en el taller necesita recuperar esa conexión con el material y la durabilidad de antaño, pueden conseguir su copia escaneando el código que aparece ahora mismo o mediante el enlace que encontrarán abajo. No es solo un manual, es mi intento de mantener viva una forma de trabajar que respeta el tiempo y la materia. Les agradezco profundamente que me hayan acompañado hoy en el taller. Hay algo profundamente satisfactorio en el sonido de un pasador de madera entrando a presión en una unión perfecta. Un sonido que nos conecta con los artesanos que levantaron catedrales y hogares que aún siguen en pie. Espero que la próxima vez que necesiten una espiga, miren ese trozo de madera sobrante en el suelo y busquen su placa de acero. Ahora, vayan a hacer algunos pasadores.